Los saludo en esta hora y doy gracias a mi Dios por medio del Señor Jesucristo por todos ustedes que aman oír la palabra de Dios. Sean bendecidos, fortalecidos y animados por la pura gracia de Dios y por la gloriosa presencia y poder del Espíritu Santo que nos acompaña, enseña y direcciona siempre. Ahora todos digamos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a ir allí a las Sagradas Escrituras, en el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros, hablando del Señor Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén, amén, amén. El tema para hoy es: conoce a tu adversario, conoce a tu enemigo, usa tu autoridad y no te dejes oprimir. Para nadie es un secreto, porque hoy muchas cosas es de público conocimiento a través de medios informáticos. Por eso podemos saber que en estos tiempos se ha incrementado la actividad demoníaca alrededor del mundo. Estos medios de información hablan de los niños de 3 a 4 y más años haciendo cosas que para los adultos sería abominable, aberrante, repugnante. Pero también hablan de los adultos que hacen y practican cosas que, siendo repugnantes, abominables y degradantes, el mundo los ve como algo bueno y los aplaude. Por eso es de vital importancia que nosotros, los hijos de Dios, sepamos lo que nos pertenece por medio de nuestra redención en Cristo, para no dejarnos sorprender y contaminar con esos espíritus inmundos. Con el triunfo del Señor Jesucristo, nosotros como su iglesia debemos ser la iglesia triunfante y debemos estar muy por encima de las huestes de maldad, de las potestades y principados de tinieblas. Debemos estar muy por encima del que vino a matar, robar y destruir, es decir, del diablo, que con toda su mentira, injusticia e inmundicia quiere destruir a niños, a jóvenes y a personas de todas las edades. Nuestra posición hoy como iglesia del Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, es estar juntamente con Él en los lugares celestiales. Esto es, en los lugares de autoridad y de poder que Él mismo nos ha otorgado, nos ha delegado, para que seamos cabeza y no cola, para que estemos por encima y no por debajo de la esclavitud de este enemigo, el diablo y sus huestes de maldad, que como potestad o autoridad del aire utiliza medios de comunicación y también organizaciones internacionales para posicionarse y promoverse como patrimonio cultural de la humanidad. Estos medios y organizaciones internacionales, unos informan y otros su eslogan es: mantener la paz y la seguridad, fomentar la amistad, promover el progreso social, mejorar el nivel de vida y los derechos humanos.
pero realmente con esta explosión demoníaca es al servicio de las tinieblas, engañando al pueblo. Cuando entendemos nuestra posición en Cristo, ningún demonio puede disuadirnos o hacernos cambiar de idea a los que estamos sentados juntamente con Cristo, porque en esa posición estamos por encima de toda obra maligna y de toda maquinación del enemigo. Pero hay creyentes que no ejercen su posición juntamente con Cristo de autoridad y de poder, y entonces militan, luchan y batallan para tratar de ganarle al enemigo, porque creen que éste todavía no ha sido derrotado por el Señor Jesucristo. Él ya lo derrotó. ¿En dónde lo derrotó? En la cruz del Calvario. Allí lo hirió en la cabeza y le quitó la autoridad que el hombre desde el principio le entregó para que lo esclavizara y fuera el Señor de sus vidas. Otros creyentes muestran una imagen de derrota. ¿Por qué? Porque desconocen la verdad del Evangelio, la verdad que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, vuelvo a decir, es decir, en los lugares de autoridad y de poder. No desconozcamos el hecho que si queremos reinar en esta vida, lo debemos hacer es a través del señorío del Señor Jesucristo. Nosotros ya tenemos el triunfo, la victoria del Señor Jesús para todos los enfrentamientos que se nos presenten contra el diablo y sus legiones malignas. Por eso podemos decir que en todo somos más que vencedores. El que seamos o no victoriosos en esta vida depende de cómo nos vemos o cómo nos estamos viendo. Todo depende si estamos entendiendo correctamente nuestra posición en Cristo, posición de autoridad y de poder en el nombre de Jesús, para resistir y reprender al enemigo ante sus ataques. Posición de autoridad para tomar y poseer la bendición de Dios como sus herederos que somos en Cristo Jesús. Hoy vemos muchos creyentes sometidos a Satanás y a sus demonios. ¿Cómo te estás viendo ahora? Sin autoridad y sin poder frente al enemigo, y luchas y no avanzas, o te sientes oprimido y derrotado. ¿Cómo te sientes? El Señor Jesucristo nos dio autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos podrá causar daño. Por eso los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús cuando nosotros le resistimos. Como el diablo, Satanás, la serpiente antigua, seduce y engaña desde el principio, astutamente quiere involucrar a los hijos de Dios para que anden en derrota, en ignorancia, porque su intención es sacarnos del camino, como tiene al mundo entero, y para eso lucha por todos los medios para que no sepan la verdad. Por eso es necesario que conozcamos algo de este enemigo, que sí existe, conozcamos algo de su naturaleza, dominio y autoridad en este mundo, para que no caigamos en su trampa. La Biblia dice que este diablo es tu enemigo, es tu adversario. Mira, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Nosotros, como creyentes, tenemos una confianza firme en el cuidado soberano de nuestro Señor Dios, pero debemos vivir cautelosos, alerta y a la defensiva contra las fuerzas malignas que arremeten contra nosotros. Nuestro adversario, el diablo, este león rugiente, es un opositor. Se opone a todas las cosas de Dios. Es un calumniador, es un enemigo malicioso que ultraja, ofende con hechos e insultos, atenta contra nuestra dignidad, honor y credibilidad. Humilla en público y maldice a los hijos de Dios. Claro está que lo hace a través de personas. El diablo, junto a sus fuerzas infernales, siempre se mantiene activo y busca oportunidades para
acusar al creyente con tentación, persecución y desánimo. En el mundo salvaje, las presas principales de los leones son los animales enfermizos, los jóvenes, los que se han apartado de la manada. Los leones siempre atacan a los que están solos o desprevenidos. Así también en lo espiritual, por eso aquí la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado de Satanás cuando enfrentemos sufrimientos, problemas, persecuciones. Si tú te sientes solo, débil, desamparado o alejado de otros creyentes y tus problemas llaman toda tu atención, en esa condición eres presa fácil de tu enemigo. ¿Por qué? Porque estás muy vulnerable. Satanás te atacará. ¿Qué hacer entonces? Pues busca el apoyo de otros creyentes que andan en la palabra y sobre todo mantén fijos tus ojos en Cristo Jesús y resiste al diablo y este huirá de ti, huirá. También es llamado ladrón. Eso está allí en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Entonces todo el caos, corrupción e injusticia que vemos hoy es porque ahí está el diablo y sus demonios en acción. Ahí está obrando. Pero el Señor nos ha dado las llaves del reino de los cielos, que son su autoridad. Y detrás de la autoridad está el poder para que atemos y prohibamos tales manifestaciones demoníacas en nuestras propias vidas, en la vida de nuestras familias. Esta palabra la encontramos allí en Mateo capítulo 16, versículo 19, porque todo lo que hablamos es escritural, es bíblico. Recuerda que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Otro nombre es que es homicida y mentiroso. Juan capítulo 8, 44 nos dice, el Señor Jesús dice aquí, vosotros escribas y fariseos, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué hace el diablo? Matar, robar y destruir. Los hijos hacen lo mismo, los hijos del diablo. Él ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y padre de mentira. El ser humano sin Cristo se refugia en la mentira. Habla mentira, vive conforme a la mentira. Entonces es hijo de la mentira. Nosotros hablamos verdad, vivimos en la verdad y esperamos en la verdad. Cristo es nuestra verdad y por eso sabemos quién es nuestro Padre. Aleluya, gloria a Dios. También es acusador de los hermanos. Mira, Apocalipsis 12, 10. Dice la palabra, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás siembra discordias, es calumniador y acusa falsamente. Donde hay discordias, allí está Satanás. Y luego acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Este diablo es el que hace todo lo posible para arrastrar al pueblo de Dios, al creyente, a la mentira, al pecado, a la intimidación, al temor, al miedo. ¿Por qué? Porque quiere sacarnos del servicio de Dios y de nuestra comunión con Cristo, y para eso pone muchas distracciones llenas de inmundicia y de tentaciones también. Además nos acusa todo el tiempo ante el trono de Dios. Esto es lo que quiere el enemigo, y lo que quiere es convencer a Dios de que nos abandone. Pero hombre de fe, mujer de fe, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor allí? Tenemos una palabra poderosa para hoy. Está en Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Las acusaciones de este adversario contra nosotros son fallidas gracias a la intercesión de Cristo, nuestro abogado. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por nosotros con su vida. Por eso podemos decir que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Ten presente que nuestro Señor Dios nunca nos abandonará, porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón.
Aleluya. Eso está en Salmo capítulo 94, versículo 14. Conociendo a Satanás es engañador. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo no es un símbolo ni una leyenda, como por ahí quieren hacer creer. Es muy real y es el eterno vencido enemigo de Dios. Pero constantemente procura obstaculizar la obra de Dios, y lo que lo limita es el ilimitado poder de Dios que opera a través de la iglesia. Por lo tanto, tu enemigo puede hacer solamente lo que se le permite, lo que tú le permitas hacer. Le gusta ir tras los creyentes que están vulnerables en la fe, que son espiritualmente débiles o que están aislados de otros creyentes. Pero nosotros lo debemos resistir firmes en la fe. No nos dejemos engañar. Jesús tiene poder total sobre Satanás. Él venció al diablo cuando murió y resucitó por todos los pecados de todos. Entonces conozcamos la verdad y ella es la que nos hace libres. También es ángel de luz. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No nos sorprendamos que los que están al servicio de Satanás en este mundo también se disfrazan de siervos de la justicia y se hacen pasar por gente atractiva, buena y moral, pero inducen a la inmoralidad y al engaño y pervierten el derecho. También es príncipe de este mundo. Allí en el libro de Juan capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero el mundo emite juicios bajo el control de Satanás. Por eso esos juicios son mentirosos, ciegos, defectuosos y malos, como se evidenció en el veredicto contra el mismo Señor Jesucristo. Satanás, el príncipe de este mundo, y como Dios de este mundo, no de la iglesia, pervierte el juicio y aparta a los hombres para que no crean en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. El mundo es incapaz de emitir juicios justos. Solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, puede hacerlo. Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu de toda la verdad. También conozcámoslo como el príncipe de la potestad del aire, al diablo. Miremos, Jesucristo nos da vida porque Él es la vida, y el diablo que da muerte. Cada uno da de lo que tiene y de lo que es. Hablando del Señor Jesús, dice allí en Efesios capítulo 2, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de obediencia, somos hijos de Dios. El príncipe de la potestad del aire. Esto quiere decir que el diablo usa los medios de comunicación, de información, usa las ondas hertzianas, ondas electromagnéticas capaces de volar por el espacio vacío, transmitiendo cualquier clase de señales, signos, escritos, imágenes, sonidos, como medios de comunicación y de información, para que todo el mundo esté informado y practique lo que no es la verdad. Y entonces lo que envía son mentiras, intrigas, fraudes, engaños, chismes, e inmundicia, pornografía para todas las edades. Es decir, que este príncipe de la potestad del aire domina el mundo con toda clase de pecado. Hay un antes y un después para nosotros, porque después que fuimos hechos criaturas nuevas en Cristo Jesús y que Dios el Padre nos adoptó como sus hijos,
El que obra, el que opera, el que manifiesta o se manifiesta a través de nosotros es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Él es el que mora, habita en nuestro espíritu. Por eso, ningún espíritu inmundo puede tomar posesión en nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos trae y nos revela las abundantes riquezas de las buenas noticias del Evangelio de la gracia de Dios. También es llamado el Dios de este siglo. Dice la Biblia allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que este es el que enceguece el entendimiento de los incrédulos. Por eso, estos incrédulos reciben y creen y actúan en las noticias de este mundo y rehúsan a recibir y creer las buenas noticias dadas por el Espíritu Santo. La maldad que existe en esta tierra viene de Satanás, la serpiente antigua, el Dios de este mundo corrupto que engaña desde el principio. En Génesis capítulo 3, versículo 14 dice: y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, engañar, maldita será, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero el ser humano le sigue creyendo, le cede autoridad y por eso se deja gobernar por esta bestia. Una persona creyente que no usa la autoridad y el poder que el Señor Jesucristo nos ha delegado contra ese enemigo y que anda en derrota por ignorancia, en esa condición le puede abrir puertas al enemigo y entonces éste viene a engañarlo y a destruirlo. Mira, la principal forma en que Satanás intenta ganar acceso en las personas es a través de la mente y el cuerpo. Y cuando una persona se rinde a Satanás, éste va a tener influencia en su vida. Como el ser humano es un espíritu que tiene una alma y vive en un cuerpo, en los creyentes, o sea, en los hijos de Dios tú y yo, los demonios pueden afectar e influenciar solo el cuerpo y el alma, es decir, la mente, la voluntad, las emociones, pero no en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu solo habita el Espíritu Santo. Hago aquí una aclaración, porque dicen por ahí que todos los seres humanos son hijos de Dios. No, no y no. No todos los seres humanos son hijos de Dios. El que diga eso está diciendo una mentira. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Pues los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hoy vemos que el mundo no quiere creer en Él. Entonces, el mundo no es hijo de Dios. Nosotros, los que creemos en Él, sí lo somos. Gloria a Dios. Dice la palabra allí en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El mundo, si el mundo creyera en Cristo Jesús, pues sería hijo de Dios, pero no cree en Él. Nuestro tema es: conoce a tu enemigo, usa tu autoridad y no te dejes oprimir. Hay 3 grados separados de influencia demoníaca que afectan a las personas y estos son: opresión, obsesión y posesión. En cuanto a la posesión demoníaca, entendamos esto. Una persona puede ser oprimida, puede ser obsesionada en su alma, esto es, en su ámbito mental o emocional. También puede ser oprimida por un demonio o por un espíritu maligno en su cuerpo, desde afuera o desde adentro. Pero esto no es posesión demoníaca. El poseer algo significa ser dueño. La posesión demoníaca implica el sostener el espíritu someter el espíritu, el alma y el cuerpo a un espíritu maligno. Por lo tanto, es erróneo y no bíblico, desde luego, decir que un cristiano puede ser poseído por un espíritu maligno. Ciertamente ningún cristiano o cristiana, gloria a Dios, gracias a Dios, puede tener un espíritu inmundo, un demonio, un diablo en su espíritu. Si lo tuviera, no podríamos llamarlo cristiano o cristiana. ¿Por qué? Porque ahí
el que habita es el Espíritu Santo. Miremos, existe una amplia diferencia entre posesión, opresión y obsesión demoníaca. En la posesión absoluta, la persona somete todo su ser y entonces va a ser poseída o endemoniada y va a pertenecer a espíritus malignos. Y también en ella habrá influencia y actividad demoníaca en opresión y obsesión, o sea que ésta estará afectada por las obras del diablo, pero también hay esperanza para ella. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Miremos un caso en la Biblia donde se registra una posesión demoníaca completa en espíritu, en alma y en cuerpo, y estamos hablando allí del endemoniado gadareno que habla la Biblia en el Marcos capítulo 5, y dice el versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el Señor Jesús de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Las hacía pedazos y se hería con las piedras y hacía daño. Vio a Jesús de lejos esta persona, corrió y se arrodilló ante él y clamó y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? No me atormentes, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le dijo: ¿cómo te llamas? Y el demonio dijo, no el demonio, sino ese demonio a través de esa persona: Legión me llamo, porque somos muchos. Estos demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en un hato de 2000 cerdos. Jesús les dio permiso y entonces los cerdos se precipitaron al mar y se ahogaron. Un espíritu inmundo hace referencia a un espíritu de naturaleza caída, es decir, a un espíritu maligno. Vemos aquí que el hombre o la persona poseída puede llegar a adoptar las características de ese espíritu inmundo. Es importante darnos cuenta que este hombre no era un cristiano aún. Él todavía no había nacido de nuevo, ya que Jesús hasta ahora no había ido a la cruz del Calvario para comprar la redención de toda la humanidad. Y por otro lado, vemos que existe una amplia diferencia entre una persona que está luchando para ser liberada del poder satánico y una que voluntariamente se rinde a Satanás de manera continua y que no quiere ser liberada de su demonio. El endemoniado gadareno quería ser liberado y de hecho fue liberado. El Señor Jesús tuvo compasión, Él lo liberó. Y vemos que de forma inmediata la apariencia completa de este hombre cambió. Antes había sido un maniático salvaje que rasgaba sus ropas y se cortaba con las piedras. Miremos entonces que un endemoniado se causa daño a sí mismo y también puede causar daño a otros. Este hombre regresó a la normalidad. Muchos vieron que el que había sido atormentado por un espíritu inmundo, que era una legión, ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Una liberación trae cambios en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, y la podemos ver. Cuando este hombre fue liberado, se aferró a Jesús, su libertad. Jesús inmediatamente le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús sabía, por el bien de este hombre, que debía empezar a servir al Señor, que necesitaba la disciplina de confesar y testificar todo lo que el Señor había hecho con él, que testificando de las buenas noticias del Evangelio crecería en su nueva fe. Eso es lo que nosotros también debemos hacer, porque cada nuevo avance en el andar hacia la luz nos dará, como a este hombre, la confianza y la fortaleza de hablar de forma osada acerca del poder libertador o liberador del Señor. También para liberar a otras personas poseídas.
en el nombre de Jesús. Aleluya. En cuanto a la opresión, los espíritus malignos pueden oprimir a cualquier persona, desde el interior o desde el exterior de sus cuerpos y de sus mentes, es decir, de sus almas. Todos los oprimidos por el diablo necesitan sanidad, necesitan ser sanados. La Biblia dice allí en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Un cristiano es una persona ungida. Hoy estamos en el ungido Jesucristo nuestro Señor y podemos tener autoridad y poder sobre todos estos opresores. Muchas veces los creyentes, incluso los que son llenos del Espíritu Santo, pueden ser oprimidos por demonios desde su exterior. Satanás intenta oprimirnos al poner toda clase de opresión sobre nosotros. Probablemente todos hemos experimentado opresión en nuestras vidas de mayor o menor grado. Por ejemplo, manifestaciones de mal genio, de ira, de enojo, que causan daño a los demás y a sí mismos también. Cuando se siente un peso en la nuca y sobre los hombros o agotamiento, cansancio excesivo, esto puede ser el resultado directo de opresión satánica. Debemos estar firmes en contra de esta opresión. Cuando la resistimos y la reprendemos en el nombre de Jesús, el diablo huye de nosotros, porque el Señor Jesús dijo allí en el libro de Juan capítulo 10, 19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones». Aquí está hablando de demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. También bien dice Santiago capítulo 4 versículo 7, «Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros». En ocasiones, cuando oramos por las personas, por estas personas, entonces vienen y nosotros resistimos al enemigo y la opresión se va. Entonces esa persona se siente como si un peso se le hubiera quitado de sus hombros. ¿Por qué? Porque fueron liberadas. Mira, el miedo es una forma de opresión y puede aferrarse en la mente o en el cuerpo. Esto sucede cuando nuestro espíritu no está en dominio sobre nuestra alma y nuestro cuerpo. El miedo, esa forma de opresión, puede aferrarse al cuerpo de un adulto, de un niño, de cualquier persona. Por ejemplo, en la espalda, en el estómago, en el pecho. En este caso, se siente un horrible malestar, como si alguien o algún poder maligno estuviera. No, la persona no sabe si es poder maligno, pero es un poder que aprisiona. El temor, el miedo, es un enemigo. No lo aceptes, no lo alimentes ni lo soportes. Si es tu caso, repréndelo, échalo fuera en el nombre de Jesús, porque tú tienes su autoridad. Pelea la buena batalla de la fe. Ponte firme y usa la palabra poderosa de Dios que hace huir a tu enemigo, y éste se alejará y huirá de ti. El cuerpo de cualquier persona puede ser oprimido por un espíritu maligno desde adentro o desde afuera. Esto se llama opresión física. Mira lo que dice Marcos capítulo 16. Dice que todos los que creemos en Jesús, en su nombre, Él nos da autoridad de echar fuera demonios y de poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hay enfermedades en el cuerpo de las personas. Ellas van a los médicos, se toman los medicamentos, pero no ven su mejoría. Solo por una palabra de conocimiento, una revelación sobrenatural del Espíritu Santo, aún el mismo médico, si es creyente, igual que nosotros, podemos saber que esa persona puede estar siendo oprimida por un espíritu maligno. Es ahí donde se tiene que echar fuera a ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Ahora, una opresión mental. Ocurre cuando un espíritu maligno se aferra a la mente de una persona y, por ejemplo, si no puede dormir o duerme mucho o manifiesta mucho nerviosismo, si la persona es creyente, podemos decir, espíritu inmundo que ha oprimido o atado a esta persona,
quita sus manos sucias de ella y ordenamos que la suelte en el nombre de Jesús. Así será liberada de esa opresión y de ese azote. Pero mira, tan solo porque el nerviosismo en esa persona sea causada por un demonio o cualquier otra enfermedad en su cuerpo, no quiere decir que todo caso de este tipo sea causado por demonios. Tenemos que depender del Espíritu Santo para saber cuándo la presencia literal de un demonio está causando opresión, aflicción en el cuerpo o en el alma de esa persona. Ahora vemos algo sobre la obsesión. Es un ataque desde afuera de la persona hacia su mente. Es un bombardeo de pensamientos que inicialmente parecen buenos y en otras ocasiones atormentan la mente. Cuando vengan pensamientos obsesivos con preocupación y temor en el nombre de Jesús, los podemos echar fuera. Pero debemos llenar la mente, renovarla con la palabra de Dios. Esa es la estrategia para que no vengan esos pensamientos obsesivos a nivel de sentimental, afectivo, familiar, de salud, en cuestiones económicas también. Satanás es indirectamente el causante de todo el pecado, también de la enfermedad y de la dolencia. Que todos sean esa clase de creyentes que no solamente saben, sino que ejecutan su autoridad en Cristo y por eso reinarán victoriosamente en la vida sobre todo ataque de Satanás. Oh Señor Dios, Padre bueno, amado Padre, te damos infinitas gracias por tu inmenso amor, porque siendo nosotros, enemigos tuyos, nos rescataste, nos reconciliaste y nos adoptaste como tus hijos en Cristo Jesús, para ser morada de tu Santo Espíritu en nuestro espíritu. Gracias porque estando en delitos y pecados por la sangre de tu Hijo amado que derramó en la cruz del Calvario, nos perdonaste y nos purificaste. Oh Señor, toma tu lugar en cada uno de nosotros y llénanos de tu Santo Espíritu. Gracias, Abba Padre, por tu misericordia y por darnos vida juntamente con Cristo y por sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales, lugares de autoridad y de poder sobre todo enemigo o espíritu inmundo que se quería levantar en contra nuestra para oprimir nuestro cuerpo, nuestra alma o nuestra mente. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú viniste a deshacer las obras del diablo y a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Hoy, en tu Santo Espíritu, tú estás con nosotros. Por eso, en tu nombre, nos declaramos libres de toda opresión mental y corporal. Espíritu inmundo de tormento, de enfermedad, de dolor, fuera de nuestras vidas, de pobreza, fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros. Oramos por los niños, los jóvenes y los adultos que están siendo oprimidos por el diablo y aún poseídos. Sean libres en el nombre de Jesús. Sean libres de toda inmundicia, de pornografía y de toda contaminación demoníaca que viene a través de medios informáticos y de comunicación. Se rompe toda esclavitud de pornografía y lascivia. Se explota toda obsesión y adicciones que les causa daño y sea hecho en el nombre de Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por favor, tomen su lugar de autoridad en Cristo para que sean victoriosos en todo. Recuerden que están por encima de todo principado, potestad de las tinieblas. Tomen su posición de triunfo y no de derrota. El enemigo está bajo sus pies en el nombre de Jesús. Reciban la vida Zoe de Dios, que es ser sanos del alma, sanos del cuerpo y libres de toda opresión. En el nombre de Jesús, por favor envíen este mensaje a otros para que también sean liberados y bendecidos. Amén, amén, amén.